Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a empezar con la clase de farmacocinética, ¿sí? Bueno, mi nombre es Anaí Quinteros y formo parte del equipo de cátedra de farmacología de la carrera de medicina. Eh, lo otro que le quería comentar es que vamos a tener después otro teórico más de farmacocinética y posteriormente el trabajo práctico con su evaluación, ¿sí? Vamos a empezar con el concepto de farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Como su nombre lo dice, ¿sí? Cinética, movimiento. La farmacocinética estudia el movimiento que realiza el fármaco, ¿sí? En el organismo, las modificaciones que va sufriendo en ese recorrido hasta llegar a su sitio de acción y hasta ser eliminado del cuerpo, ¿sí? Tiene varios procesos. Estos procesos son procesos dinámicos que ocurren en forma simultánea, ¿sí? Si bien nosotros lo vamos a ver en forma separada y ordenada para poder entenderlo mejor, pero nos tiene que quedar en claro que todos estos procesos ocurren en forma simultánea, pero siempre va a predominar un proceso más que el otro. Para decirlo de una forma fácil, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al medicamento, ¿sí? ¿Cuáles son esos procesos que incluyen la farmacocinética? Los procesos son de absorción, de distribución, de metabolismo y eliminación. Ahora vamos a ir desglosando tema por tema, proceso por proceso, para ir comprendiendo los diferentes pasos. Acá tenemos un esquema en donde podemos ver todos los procesos de la farmacocinética. Acá tenemos la dosis del fármaco, ¿sí? Que debe ingresar al organismo, que por diferentes vías, que ahora vamos a ver las vías, se debe liberar, se debe absorber, y una vez ingresado al compartimento central podemos tener el fármaco libre o el fármaco unido a proteínas. Este fármaco, a su vez, al mismo tiempo, vamos a tener una parte del fármaco, vamos a tener que va a ir a su sitio de acción terapéutica, en donde se va a unir a diferentes receptores y va a cumplir la acción deseada. Va a ir a reservorios, ¿sí? Va a quedar en reservorios, en diferentes compartimentos, y también va a ir a sitios de acción que son sitios de acción no deseados, ¿sí? Este fármaco, a la vez, vamos a tener fármaco que está unido a proteínas. A la vez vamos a tener fármacos que se metabolizan o se biotransforman, y también se va a estar eliminando los metabolitos de este fármaco, o el mismo fármaco que ingresó también se va a estar eliminando. Por eso es que decimos que son procesos simultáneos, suceden todos a la vez, predominando siempre uno más que el otro. Ahora, como tenemos diferentes vías de diferentes procesos de la farmacocinética, uno de los procesos es la absorción. Pero para que un fármaco se absorba, debe ingresar al organismo, ¿sí? Y es así que tenemos diferentes vías de administración de los fármacos. Tenemos tres grandes grupos que los podemos dividir como las vías enterales, ¿sí? Que dentro de las vías enterales tenemos principalmente a la vía oral, a la vía sublingual y a la vía rectal. Después tenemos las vías parenterales, que dentro de estas tenemos a la vía endovenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, y después tenemos otras vías, como por ejemplo la vía pulmonar, la vía oftálmica y la vía óptica. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver estas diferentes vías, pero vamos a hacer hincapié en las principales vías, ¿sí? Vamos a empezar dentro de las vías enterales, la vía oral. La vía oral es la vía de uso más común, ¿sí? Es la vía más usada. Es una vía barata, ¿sí? En donde no se necesita alguien que esté entrenado para el uso de esta vía. Es una vía de fácil acceso, ¿sí? Pero tiene sus limitaciones. ¿Qué limitación tiene la vía oral? Que no se puede usar esta vía en pacientes que están con náuseas, en pacientes que están con vómitos
o en pacientes que tienen una alteración del estado de conciencia, ¿sí? Pero recuerden que es la vía más usada. Después tenemos la vía sublingual, que es una vía, también es dentro de las vías enterales. Es una vía de acción rápida. Como ventaja, lo que tiene esta vía es que saltea el primer paso hepático, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Recuerden que más adelante lo vamos a explicar a qué nos referimos con el primer paso hepático, ¿sí? Y también tenemos a la vía rectal. La vía rectal es una vía poco usada, ¿sí? Tiene indicaciones muy precisas. Puede ser usada con mayor frecuencia en pediatría, pero es una vía que hay porcentaje del fármaco que se administra por esta vía que también saltea el primer paso hepático. ¿Por qué? Porque la vía rectal, donde se absorben los fármacos, el recto está, el flujo sanguíneo del recto está dado por 3 plexos: el plexo hemorroidal superior, medio e inferior, y el medio y el inferior saltean el efecto de primer paso hepático, ¿sí? Que más adelante vamos a explicar bien de qué se trata. Después tenemos lo que es las vías parenterales, ¿sí? Dentro de las vías parenterales tenemos la vía endovenosa, que es una vía de acción rápida, ¿sí? Cuando yo necesito que el fármaco actúe de forma rápida, es una muy buena vía, pero necesito alguien entrenado, ¿sí? Alguien que esté entrenado para poder usar esta vía. Es una vía donde el fármaco se puede usar de forma continua, y como contraindicación, como les decía, no como contraindicación, sino como limitante, que debe ser usada por alguien que esté entrenado en esta vía, y que tiene como limitante que también puede producir infecciones en el sitio, como una flebitis, como una inflamación, produce dolor, ¿sí? Esas serían las limitantes de esta vía, pero es una vía de acceso rápido. Después tenemos la vía intramuscular, que también es una vía de rápido acceso, que también necesita un personal entrenado, y como desventaja de esta vía tenemos que se puede tener como complicación la formación de abscesos, y también es una vía que produce dolor. Dentro de las otras vías, como les mostraba, que tenemos la vía oftálmica, la vía óptica, la vía inhalatoria, son las otras vías que no son tan usadas, pero que debemos conocer que existen estas vías. Entonces, dentro de las diferentes vías de administración, tenemos que tener en cuenta principalmente que tenemos las vías enterales, las parenterales, pero que la más usada y la más cómoda es la vía oral. Vamos a empezar ahora con los diferentes procesos de la farmacocinética. Vamos a empezar con la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es el traslado del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimento central, ¿sí? Una vez que el fármaco se administra por la vía, diferentes vías que vimos recién, hasta llegar al compartimento central, o hasta llegar al sitio de acción, o hasta llegar a la biofase. Van a encontrar estos diferentes términos que son todos sinónimos. Y depende de varias características, ¿sí? Va a depender de las características físico-químicas del fármaco, de las características de la preparación farmacéutica, que sea un comprimido, que sea una solución, que sea una crema, características del lugar de absorción, ¿sí? Dónde se va a absorber ese fármaco, y de la eliminación presistémica y el fenómeno de primer paso hepático. La absorción va a depender de todas estas características que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Pero también debemos recordar que para que un fármaco se absorba debe atravesar membranas. Y acá vamos a recordar que las membranas, ¿sí? Las membranas están formadas por una bicapa de lípidos, ¿sí? Tenemos lípidos de los dos lados, bicapas de lípidos. Y entre estos lípidos
también tenemos carbohidratos, ¿sí? Y también tenemos proteínas, que estas proteínas actúan como canales, actúan como carriers o como transportadores, ¿sí? Esta bicapa fosfolipídica le da a la membrana cierta flexibilidad, le da la capacidad de permitir que atraviesen las diferentes sustancias, no solamente fármacos, sino diferentes sustancias. Entonces, para que una sustancia sea un fármaco o diferentes sustancias atraviese de un lugar a otro, debe atravesar las membranas plasmáticas. Y para atravesar esta membrana, lo hace a través de diferentes transportes, ¿sí? Acá vamos a ver dos tipos de transportes: un transporte pasivo, en donde no hay uso de energía, ¿sí? Y un transporte activo, en donde sí está la necesidad de usar energía, principalmente ATP. Dentro del transporte pasivo, el transporte más usado por la mayoría de los fármacos es la difusión simple, ¿sí? Ese es el transporte que más usan los fármacos. Vamos a empezar con el transporte paracelular, que es un transporte entre las células que generalmente se producen con moléculas de muy pequeñas y de bajo peso molecular. Es un transporte que se realiza desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Después tenemos la difusión simple, como vemos acá, también se realiza por diferencia de gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos. Y este es el transporte más utilizado por los fármacos. Después también tenemos la difusión facilitada, que es un tipo de transporte pasivo, en donde la sustancia, el fármaco, la droga, es transportada, el transporte está facilitado por alguna proteína, por un carrier, por un transportador, ¿sí? Ese transportador le facilita el traspaso de la membrana. ¿Qué debemos saber de este transportador de la difusión facilitada? Que es un transportador que se satura, ¿sí? Que puede ser el transportador de más de un fármaco, entonces va a haber competencia por ese transportador, ¿sí? Y ahora vamos a ver los transportes activos. Recordemos que los transportes activos, como les decía recién, es un transporte en donde hay gasto de energía, ¿sí? Que generalmente es el ATP. Dentro de estos diferentes transportes podemos tener transportes podemos tener de antiportador o sin portador. ¿Qué cotransportadores? ¿A qué nos referimos con estos? Por ejemplo, en el antiportador, que acá tenemos el ejemplo del sodio y la sustancia X, yo ingreso sodio a la célula, pero saco el fármaco, la sustancia X, hacia afuera, ¿sí? Tienen diferente sentido de transporte. Mientras que el sin portador, las dos sustancias tienen la misma dirección, ¿sí? Para estos sí hay necesidad del uso de energía. Tenemos factores que determinan o que modifican el pasaje a través de las membranas de los fármacos. Uno es la liposolubilidad. Un fármaco que es liposoluble va a atravesar más fácilmente la membrana que un fármaco que es hidrosoluble, porque la membrana está formada por una bicapa de lípidos, lo cual le permite a un fármaco liposoluble atravesar más fácilmente la membrana. El tamaño de la molécula va a ser más fácil el traslado de un fármaco de pequeño tamaño que un fármaco de gran tamaño. La ionización molecular que tienen las drogas, esto es algo importante. Acá podemos saber que las drogas todas se presentan como ácidos o bases débiles, ¿sí? Y acá les voy a contar que
la ionización molecular, un fármaco que está en estado no ionizable, ¿sí? No ionizado, atraviesa más fácilmente la membrana que un fármaco que está en estado ionizado, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo yo la fracción no ionizada de una droga? ¿Sí? Para saber cuál es la fracción no ionizada de esa droga, yo necesito conocer, primero principal, si la droga es un ácido o es una base, el pH del medio en el cual se encuentra esa droga y el pK de la droga. ¿Sí? ¿Qué es el pK de la droga? El pK de la droga es el valor del pH en el cual esta droga se encuentra en un 50% ionizado y el otro 50% no ionizado. Entonces, yo tengo el 100% del fármaco, ¿no es cierto? De ese 100% de fármaco depende en qué medio está ese fármaco, el pH del medio, me va a determinar si ese fármaco, el 50% esté ionizado y el otro 50% esté no ionizado. Y esto es importante y nos va a determinar el traslado del fármaco a través de las membranas. Entonces, dijimos que la difusión simple es el mecanismo de transporte más usado por los fármacos. Esta difusión simple va a tener una velocidad. ¿Y de qué va a depender esta velocidad? Va a depender tanto de la membrana como de la droga. De la membrana, de la composición química de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que si la membrana tiene mayor cantidad de lípidos que de proteínas o que de hidratos de carbono, el traslado del fármaco a través de la membrana va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil el traslado de una membrana de un fármaco liposoluble. El espesor y la superficie. El espesor, porque va a ser más fácil atravesar una membrana que tiene un espesor delgado que a que sea un espesor grueso. Y la superficie. Cuanto mayor sea la superficie, mayor cantidad de fármaco va a poder atravesar esa membrana. Y acá es importante entender que tenemos diferentes sitios de absorción, ¿sí? Y que de acuerdo a la superficie, como les decía, cuanto más grande sea la superficie, mayor va a ser la capacidad de absorción de ese fármaco. Entendemos que en el organismo, el estómago es un lugar de una superficie baja de absorción, posteriormente está seguido por el hígado, después está seguido por la piel y finalmente por el intestino. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, el área de menor superficie de absorción es el estómago y el área de mayor superficie de absorción es el intestino delgado, ¿sí? Si bien en el estómago, vamos a ver más adelante que se absorben principalmente los fármacos ácidos, porque hay un medio ácido. Medio ácido se absorben los fármacos ácidos, principalmente. Pero en el intestino se van a absorber los fármacos básicos, porque el intestino es un medio básico. Pero como el intestino tiene una superficie de absorción mucho más grande, todos los fármacos se van a absorber en mayor cantidad a nivel del intestino. Bien, ahora, siguiendo con de qué depende la velocidad de la difusión simple. Hablamos recién que depende de la membrana por la composición química, por el espesor y por la superficie. Ahora vamos a ver que depende también de la droga. ¿De qué depende la droga? Del tamaño molecular, como les decía recién. Una droga de un tamaño molecular va a atravesar más fácilmente la membrana que una droga que tiene un tamaño molecular grande, ¿sí? De la liposolubilidad, un fármaco que es liposoluble va a atravesar más fácilmente la membrana que un fármaco que es hidrosoluble. Y de la fracción no ionizada. Los fármacos, la fracción no ionizada del fármaco atraviesa más fácilmente la membrana que la fracción ionizada. La fracción ionizada va a atravesar, pero le va a costar mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocemos? Tenemos acá este esquema. ¿Cómo conocemos la fracción no ionizada?
Yo les nombré recién que para conocer la fracción no ionizada del fármaco, que es la fracción que va a atravesar más fácilmente la membrana, debemos conocer tres cosas. Una es si el fármaco es un ácido o es una base. Otra, conocer el pH del medio, el pH en el medio en el cual se encuentra el fármaco. Y lo otro que debemos conocer es el pK. El pK, que recién les comentaba, es el pH en el cual se encuentra el 50% de este fármaco no ionizada y el otro 50% se encuentra ionizada, ¿sí? Acá en este esquema podemos ver que, por ejemplo, un fármaco que es un ácido, ¿sí? Un fármaco que es un ácido, esto es un medio, este cuadrado es un medio. Yo lo tengo en un medio ácido, porque me voy guiando acá del pH, lo tengo en un medio ácido, ese fármaco va a estar no ionizado, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que voy a tener el pK del fármaco. Y acá voy a tener la mitad del fármaco no ionizado y la otra mitad del fármaco ionizado. Ahora, si yo a este medio, que es un medio ácido donde tengo la mayoría de las moléculas no ionizadas, empiezo a subirle el pH, va a predominar, ¿sí? Va a predominar la fracción ionizada. Y como dijimos, la fracción ionizada es la fracción que no atraviesa la membrana. Lo mismo va a pasar con las bases. Si yo tengo un fármaco que es una base en un medio en donde tengo un pH ácido, ¿sí? La mayoría de las moléculas van a estar ionizadas. Y si lo tengo en un medio que es más alcalino, van a estar no ionizadas, ¿sí? Esto es importante entenderlo, espero que lo hayan entendido. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo. Si yo tengo un fármaco, ¿sí? con un pK, acuérdense que el pK es que me indica que un pK de 3,5, ¿no es cierto? Ese es el pK del fármaco. Yo sé que a 3,5, el pH a 3,5, el 50% está ionizado y el otro 50% está no ionizado. Yo ese fármaco lo pongo en un medio con un pH de 2,2. Va a predominar la forma no ionizada. Y si yo a ese medio lo voy haciendo más alcalino y pongo este fármaco ácido en un medio con un pH de 7, me va a predominar el fármaco que está en su mayoría ionizado, ¿sí? Espero que lo entiendan. Es importante entenderlo. Y acá, para que entendamos, este es un ejemplo de cómo se produce la ionización molecular. Acá tenemos un fármaco que es un ácido débil con un pK, acá podemos ver que esto es un fármaco con un pK de 4.4, ¿sí? Es un ácido débil. Y acá tenemos a una membrana, que es una membrana semipermeable, que me separa de un lado el jugo gástrico, que tiene un pH de 1.4, o sea que el pH es similar al pK del fármaco, o sea que es un fármaco que está en un medio ácido. Y si recordamos, un fármaco que está en un medio ácido va a estar en su mayoría no ionizada. Y de este otro lado de la membrana tengo el plasma con un pH de 7.4. Entonces yo tengo, acá vamos a ver, tengo un fármaco que es un ácido débil con un pK de 4.4 en un medio ácido. La mayor proporción del fármaco, que acá está presentada como HA, va a estar en forma no ionizada, ¿sí? Y ya dijimos que la forma no ionizada es la forma que atraviesa fácilmente la membrana. Una vez que atraviesa la membrana, pasa al plasma, se va a encontrar con un pH del medio de 7.4, que este es un pH alcalino para el pK del fármaco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ionizar y va a predominar la forma ionizada. Al predominar la forma ionizada, si este fármaco quiere volver,
¿sí? A través de la membrana semipermeable, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el fármaco que está ionizado no atraviesa fácilmente la membrana, ¿sí? ¿Y hasta cuándo sucede esto del traspaso del fármaco? Hasta que se equilibra la cantidad de fármaco no ionizado de un lado y del otro. Y ahora vamos a hablar de atrapamiento iónico. ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que es el atrapamiento iónico? El atrapamiento iónico es una situación en estado estacionario. ¿Qué significa esto? ¿A qué se denomina? Es el estado estacionario en donde las concentraciones de las drogas no ionizadas son iguales a ambos lados de la membrana plasmática y además la droga alcanzará mayor concentración en el compartimento en el que haya mayor fracción ionizada. Ahora lo vemos acá con este ejemplo. Yo tengo este esquema en donde tengo dos medios que están separados por una membrana, ¿sí? Tenemos la droga no ionizada, que es este circulito blanco, y la droga ionizada, que es este circulito negro. Siempre recordándoles que la droga no ionizada es la que atraviesa más fácilmente la membrana. Entonces, como la droga no ionizada es la que atraviesa fácilmente la membrana, ¿qué va a pasar? Va a atravesar a este lado y desde este lado predomina la forma no ionizada. Se ioniza. Una vez que se ioniza, no puede volver al otro medio. ¿Por qué? Porque no atraviesa la membrana. Entonces, acá tenemos un estado de atrapamiento iónico. Como les decía, ¿hasta cuándo sucede esto? Hasta que a ambos lados de la membrana las drogas no ionizadas son iguales, pero va a predominar de un lado de la membrana la concentración del fármaco que van a ser la fracción ionizada, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les hacía recién del jugo gástrico con el plasma, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la aspirina, ¿sí? Que es el ácido acetil salicílico, que tiene un pK de 3,5. Esa aspirina, cuando se encuentra en el jugo gástrico, que el jugo gástrico tiene supongamos un pH de 1,5, esa aspirina está en un medio ácido. Entonces, si la aspirina es un ácido, está en un medio ácido, va a estar no ionizado y va a atravesar la membrana. Atraviesa la membrana, ingresa a la célula. En la célula el pH es mayor, por ejemplo un pH de 6,8, se va a ionizar y va a quedar atrapada ahí, adentro de la célula, ¿sí? Si quiere volver, no va a poder porque va a estar ionizada y la forma ionizada no atraviesa la membrana. Entonces, este es un ejemplo de atrapamiento iónico, ¿sí? Vamos a tener mayor cantidad de ácido acetilsalicílico del lado de adentro de la célula que en el jugo gástrico. ¿Por qué? Por atrapamiento iónico. Entonces, ¿qué es lo que es la absorción de un fármaco? La absorción de un fármaco, para cerrar, es el traslado del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimento central, hasta la circulación sistémica o hasta la biofase, que ya les dije que eran sinónimos. Tenemos que tener en cuenta que existe un compartimento presistémico, que es todo lo que encontramos desde el sitio entre el sitio de absorción y las venas pulmonares o circulación sistémica, ¿sí? Y la droga que llega a la circulación sistémica es la que se denomina biodisponible, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en el compartimento presistémico hay parte del fármaco que se puede perder, que se puede eliminar o que puede seguir otras vías, ¿sí? Por eso es que hablamos que la absorción de un fármaco es desde que se administra hasta que llega a ese compartimento central, al sitio de acción o la biofase. Entonces, esa droga que llega es la droga biodisponible, es la droga que va a hacer el efecto que estamos buscando, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de biodisponibilidad. Ahora vamos a pasar a la distribución,
¿sí? Dijimos que son varios procesos, uno es absorción, distribución. Ahora vamos a seguir con distribución. ¿Qué es la distribución? Es el mecanismo por el cual los fármacos llegan a los diferentes órganos o tejidos corporales, ¿sí? ¿De qué va a depender la distribución? Va a depender del flujo sanguíneo. Y esto es importante porque en el organismo tenemos órganos que tienen mayor irrigación y otros que están menos irrigados. Entonces el fármaco se va a distribuir principalmente a los órganos más irrigados, ¿sí? Como el riñón, el hígado, el cerebro. Va a llegar principalmente primero a esos lugares que son los más irrigados y posteriormente va a ir llegando al resto de los órganos, como el músculo, la víscera, la piel y la grasa, ¿sí? Va a depender de la permeabilidad de las membranas del fármaco, porque acá tenemos diferentes membranas, membranas en el organismo. Por ejemplo, tenemos la barrera hematoencefálica, que es una membrana que es muy liposoluble, y por lo tanto a esta membrana van a atravesar los fármacos que son liposolubles, ¿sí? También tenemos la placenta, que también es una membrana y no nos va a permitir el ingreso no de todas las sustancias, ¿sí? Que actuarían como protectoras. ¿De qué me va a depender la distribución? De la unión a proteínas plasmáticas, ¿sí? Va a depender también la distribución. De la fijación a tejidos, un fármaco puede tener afinidad por determinadas moléculas o proteínas y fijarse a esas moléculas o proteínas una vez que comienza la distribución, una vez que se absorben, ¿sí? Y de los reservorios. Podemos tener que los fármacos, una vez que se absorben, tienen sitios específicos en donde se van a ir depositando y van a actuar como reservorios. Perdón, me pasé una diapositiva. Acá lo que podemos ver es que los fármacos, una vez que se van a distribuir, circulan en el torrente sanguíneo, pueden andar libres o unidos a proteínas, ¿sí? La mayoría de los fármacos se encuentran unidos a proteínas. ¿Cuál es la proteína que hay mayor cantidad en el organismo? Es la albúmina. La albúmina es una proteína que transporta tanto fármacos ácidos como fármacos básicos, como fármacos neutros. ¿Por qué? Porque es la que está disponible en gran cantidad. Tiene mayor afinidad por los fármacos ácidos, pero transporta a todos los fármacos porque es la que hay mayor cantidad. Después tenemos otras proteínas como la alfa-1 glicoproteína ácida, que esta proteína tiene afinidad por los fármacos básicos. Pero ¿qué pasa? Hay poquita cantidad de esta proteína disponible y se satura rápidamente. Por lo tanto, la principal proteína transportadora de fármacos en el organismo es la albúmina, ¿sí? Esta unión que haya proteínas es una unión que va a depender de la concentración del fármaco, de la cantidad de fármaco que tengamos, de la afinidad de los sitios de unión del fármaco, ¿sí? De la afinidad que tenga este fármaco por unirse a las proteínas, de la concentración y del estado de enfermedad, ¿sí? Esta unión es una unión reversible, ¿sí? Es una unión reversible. Acá también tenemos que saber que los fármacos que son activos, que van a producir el efecto, son los fármacos libres, no los fármacos unidos a proteínas. Vamos a ver también el concepto de redistribución. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de redistribución? Primero hablamos de distribución, ahora de redistribución. La redistribución es la terminación del efecto de una droga porque sale rápidamente del ciclo de acción. O sea, es cuando se termina el efecto de la droga porque salió de ese lugar. Pero también se puede generar un segundo pico de acción de la droga luego de que se administró, se interrumpió su administración y la droga se acumuló, tuvo un reservorio y la droga sale de ese reservorio y vuelve al compartimento central. Ahí podemos tener un segundo pico de acción que también es redistribución. Acá tenemos un gráfico en donde podemos ver que tenemos
en las ordenadas la concentración plasmáticas y en las abscisas el tiempo, ¿sí? Y este es un ejemplo de un fármaco que es muy liposoluble, que es el tiopental, que es un fármaco que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿sí? Acá van a ver que el fármaco que ingresa por vía endovenosa es un fármaco que no tiene absorción, ¿sí? Que no necesita absorberse, que ingresa directamente a la circulación sistémica, ¿sí? Y que así como ingresa a la circulación sistémica, también se elimina rápidamente, va disminuyendo, ¿sí? Su concentración en el tiempo. También podemos ver acá que un fármaco que se administra por vía oral, que comienza a absorberse, que llega un momento que llega a su pico máximo y va descendiendo y se va eliminando. Acordémonos que el hígado es un órgano muy perfundido. Pero también tenemos a los otros órganos que yo les decía que no son tan perfundidos, en donde la distribución es más lenta. Acá tenemos el músculo esquelético, ¿sí? Y el tejido adiposo. Acá podemos ver el músculo esquelético que tiene una absorción, ¿sí? Que hace un pico y que lentamente se va eliminando. Tiene una absorción lenta y una eliminación lenta. Lo mismo pasa con el tejido adiposo. Como al estar menos irrigado, la distribución es más lenta, por lo tanto la concentración va a ir siendo más lenta y la eliminación también. En este mismo orden que se van distribuyendo, de acuerdo al flujo sanguíneo, se van eliminando. Si la distribución del fármaco es lenta, la eliminación también es lenta. Bien, pasamos ahora al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Hablamos de metabolismo o biotransformación, ¿sí? Cualquiera de los dos es sinónimo. ¿Por qué? Porque estamos transformando una molécula. Hablamos de metabolismo, biotransformación, a la modificación de una molécula a través de una reacción química que está realizada por enzimas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este metabolismo? ¿Para qué se metaboliza un fármaco? Para poder eliminarlo, para hacerlo hidrosoluble y poder eliminarlo a través del riñón, ¿sí? Para que este fármaco termine la actividad biológica y farmacológica y pueda ser eliminado. De este metabolismo, como les decía, se generan metabolitos inactivos, ¿sí? Pero también podemos tener metabolitos que se puede formar al realizar la metabolización, podemos formar, darle más actividad biológica a sus metabolitos con mayor potencia o incluso hacerlo tóxico. Y de acá también tenemos que saber el concepto de prodrogas. ¿Qué son las prodrogas? Son drogas que necesitan ser metabolizadas para poder activarse y actuar en sus sitios de acción, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios de activación? Pueden ser el hígado, la mucosa, el plasma. Esos son sitios de activación de las diferentes prodrogas. Entonces, lo que tenemos que entender del metabolismo, que es la biotransformación, es la modificación de una enzima, de una molécula, con el objetivo de hacerlo más hidrosoluble para poder eliminarlo a través del riñón principalmente. El metabolismo, tenemos, como les decía recién, tenemos varios sitios de acción del metabolismo en el organismo, ¿sí? Que puede ser el pulmón, el estómago, el plasma, pero tenemos uno de los órganos que es el principal sitio de metabolismo de los fármacos, que es el hígado, ¿sí? En el hígado se realiza la mayoría del metabolismo, pero no solamente de los fármacos, ¿sí? De las sustancias endógenas. El hígado es el encargado de metabolizar tanto sustancias que produce el mismo organismo como sustancias de afuera, como fármacos o de otras sustancias, ¿sí? Este metabolismo tiene dos fases, una fase 1 y una fase 2. Si bien tiene una fase 1 y una fase 2, pueden estar sucediendo las dos a la vez y no necesariamente tiene que
pasar primero por fase 1 para luego continuar a la fase 2. Hay fármacos que solamente tienen metabolismo de fase 1 y hay fármacos que solamente tienen metabolismo de fase 2. O como también hay fármacos que tienen metabolismo de fase 1 y posteriormente de fase 2. En la fase 1 predominan las reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Y acá tenemos un grupo de enzimas que son las del citocromo P450, que son un grupo de hemoproteínas, ¿sí?, que están encargadas del metabolismo de fase 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Aumentan la ionización del fármaco para poder ser eliminado y aumentan la hidrosolubilidad del fármaco. También estas enzimas pueden ser activadas o inhibidas, ¿sí?, por diferentes sustancias. Al ser activadas, como les contaba hace rato, pueden producir un producto que tenga un efecto benéfico o incluso un efecto tóxico. Dentro de las enzimas, de las P450, tenemos como les decía, estas P450, hay una de ellas, hay varias enzimas en donde el 50% del metabolismo de los fármacos está producida por un grupo específico de enzimas P450. Ahora lo vamos a ver. Lo que quiero que veamos acá igual es que a estas enzimas del P450 se las puede reprimir o se las puede inducir, ¿sí?, o activar o inhibir, que no es lo mismo hablando en concepto. Cuando uno dice que a estas enzimas se las puede reprimir o inducir, hablamos de reprimir o inducir la cantidad de síntesis de estas enzimas, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de enzimas tengo, yo puedo metabolizar mayor cantidad de fármacos, por ejemplo. O también puedo decir que estas enzimas las puedo activar o inhibir. Cuando hablo de activar o inhibir, estoy hablando que puedo aumentar la velocidad o disminuir la velocidad del metabolismo. Después tenemos las fases de metabolismo fase 2, ¿sí? Acá se realiza unas reacciones, las reacciones son de conjugación, en donde yo a la molécula le agrego, la conjugo con algo más. La conjugo con una sulfotransferasa, con una glucuroniltransferasa, con una metiltransferasa. Y se convierte los metabolitos en moléculas que son fáciles de excretar, ¿sí?, que se hacen más hidrosolubles y que son fáciles de excretar. Como les decía, las moléculas del citocromo P450, que son un grupo de hemoproteínas, ¿sí?, que existen unas familias y subfamilias, que hay una gran cantidad, ¿sí?, de formas de citocromo P450, pero acá lo que les quiero decir, que es lo más importante, que es difícil acordarse de todas estas P450 CYP tanto, pero la CYP3A4 es la encargada del 50% del metabolismo de los fármacos, ¿sí? Esta es la que más predomina, ¿bien? Y también tenemos que están seguidas por la CYP2D6, ¿sí? Acá, como yo les decía, tenemos que estas enzimas pueden ser inducidas o pueden ser inhibidas. Por ejemplo, la que yo les decía que tenemos, que son las encargadas del 50% del metabolismo del 50% de los fármacos, la CYP3A4. Esta enzima tenemos que fármacos como la fenitoína, la carbamazepina o el fenobarbital inducen a esta enzima, ¿sí? La inducen. Y al inducirla, por ejemplo, una persona que está tomando anticonceptivos orales y a la vez está tomando fenitoína, sabiendo que la fenitoína induce, ¿sí?, o sea, va a acelerar el metabolismo de los anticonceptivos orales,
se corre el riesgo de que esa persona pueda quedar embarazada, ¿sí? Después, por ejemplo, el diltiazem o el verapamilo son fármacos que inhiben, ¿sí? La inhiben a esta enzima. Esto en una persona que está tomando un corticoide como la prednisona le puede generar inmunosupresión, ¿sí? Acá les quiero explicar de lo que les hablaba al principio, que es que cuando un fármaco es administrado por vía sublingual o por vía rectal, saltean el primer paso hepático. ¿A qué nos referimos al primer paso hepático? Es el metabolismo que sufre el fármaco una vez que es absorbido, ¿sí? Pasa al hígado, es metabolizado en el hígado y vuelve a la circulación sistémica por circulación portal, ¿sí? Este sería el primer paso hepático. Y ahora pasamos a al último de los procesos que vamos a ver el día de hoy, que es la excreción, ¿sí? La excreción es el mecanismo por los que se eliminan del organismo los fármacos y sus metabolitos. La excreción de un fármaco se realiza en dos órganos fundamentalmente. La eliminación puede ser hepática a través de la bilis y de las heces, o puede ser por el riñón, ¿sí? Por excreción renal. La forma más importante, la más usada y por donde se eliminan la mayoría de los fármacos, o incluso hay fármacos que se eliminan exclusivamente por excreción renal, ¿sí? Los fármacos que se eliminan por excreción renal son fármacos hidrofílicos, ¿sí? Que han sufrido la metabolización previa para poder eliminarse. Los fármacos liposolubles son fármacos que no se eliminan con rapidez y van a necesitar ser metabolizados antes de eliminarse, ¿sí? Como les decía recién, los fármacos se eliminan por diferentes vías, siendo la más importante la vía renal, después la vía entérica, pero también se pueden eliminar por el sudor, por la saliva, la leche, incluso por la piel. La excreción renal, como es la principal vía de eliminación del fármaco, tiene tres etapas, tiene tres diferentes de procesos de eliminación. Uno es la filtración glomerular, la otra es la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Acá tenemos este esquema en donde vemos que dijimos tres etapas, ¿sí? La filtración glomerular, el fármaco filtra a través de las arteriolas aferentes y eferentes y se filtran en el glomérulo para ser eliminadas. La otra va a ser la secreción, ¿sí? La secreción tubular activa, en donde a esto van a secretarse por difusión facilitada. El fármaco que es hidrosoluble se va a eliminar por este proceso. Y posteriormente tenemos la reabsorción tubular, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá podemos ver que, ¿se acuerdan que los fármacos se metabolizan para hacerse más hidrofílicos para poder eliminarse? Los fármacos que son más lipofílicos van a tener la capacidad de reabsorberse y volver a la circulación, ¿sí? Se reabsorbe ese fármaco. Pero también la eliminación del fármaco va a depender del pH que haya en la orina, ¿sí? Por ejemplo, va a depender del pH que haya en la orina y puede variar de acuerdo a la fracción no ionizada, la reabsorción o la excreción, ¿sí? Y acá es importante entender por qué esto nos sirve para cuando yo quiero eliminar un fármaco que es una base o es un ácido del organismo, ¿sí? Y es así que, por ejemplo, si se alcaliniza la orina, va a aumentar la excreción de ácidos, ¿sí? Porque yo tengo que en un medio alcalino el fármaco va a estar ionizado, entonces no se va a poder reabsorber.
Por ejemplo, la aspirina o los salicilatos. ¿Por qué? Porque, como les decía, va a aumentar su fracción ionizada, y al aumentar la fracción ionizada, ese fármaco no se va a poder reabsorber y volver a la circulación. Y ahora, si yo acidifico la orina, si la orina la acidifico, se disminuye la reabsorción de bases. Por ejemplo, las anfetaminas y la cocaína, ¿sí? ¿Por qué? Porque también aumenta la fracción ionizada y se va a eliminar. Entonces, yo tengo que el proceso de filtrado glomerular va a depender del flujo sanguíneo y de la unión a proteínas. ¿Por qué? Porque un fármaco que está unido a proteínas no se va a eliminar de la cantidad de fármaco que está unido a proteínas. El que va a estar libre se va a eliminar más fácilmente que el que está unido a proteínas. Voy a tener la secreción tubular activa, que va a depender del grado de hidro o liposolubilidad del fármaco, y el proceso de reabsorción, que va a depender del pH urinario y del pK del fármaco, ¿sí? Estos son los diferentes procesos de eliminación de un fármaco. Como también tenemos la excreción biliar y la excreción fecal, ¿sí? Que es en orden decreciente, es el que se usa como órgano de excreción. Y después tenemos los otros órganos de excreción que ya nombramos anteriormente. Bueno, hasta acá vimos el primer teórico, que es de farmacocinética 1, en donde vimos los diferentes procesos que incluye la farmacocinética: absorción, ¿sí?, distribución, metabolismo y eliminación. Nos vemos en el próximo teórico.